Esto es como la primera etapa, podríamos decir, en estudiar la Biblia, es observar lo que dice, porque es muy fácil leer y no ven realmente lo que dice el pasaje. Entonces, una forma de observar muy bien qué es muy ayudante en ver qué quiere decir y cómo aplicamos en nuestro vida. Y no siempre es una gráfica así, porque muchos pasajes no se prestan a esto. Sí, a veces es buscar palabras clave, de que repite una palabra o una idea muchas veces, o que simplemente uno se puede ver, esta palabra o esta frase es clave, y entonces ver cómo conecta al demás del pasaje. Y es muy importante la observación para el estudio bíblico, porque podemos tener en mente una idea, pero si no miramos actualmente lo que dice la Biblia, a veces nos equivocamos con nuestra idea porque lo hemos escuchado alguna vez y realmente no es lo que dice, lo que estamos pensando. Entonces es muy importante fijarnos en las palabras de la palabra de Dios. Entonces, por eso les mandé esta tarea para que podían saber un poco más de cómo estudiar, porque no vale simplemente que yo les hablo, sino que ustedes aprenden realmente a estar estudiando y autoalimentándose con la palabra de Dios. Hoy puse como título del pasaje, debo vivir para reflejar el carácter de Dios. Debo vivir para reflejar el carácter de Dios. Recuerdo que la vez pasada dije que la unidad depende de mí. Y puedes ver que en estos dos títulos que habla de uno mismo. Y eso es lo que pasó. Se recuerda que los primeros 3 capítulos de Efesios 3 están llenos de doctrina, de profundidades sobre Dios. Y ahora Pablo dice en versículo 4, pues, y entonces, a causa de toda esta doctrina y cómo es Dios, la aplicación es esta. Y en los últimos 3 capítulos hay mucha aplicación, es muy práctica para nosotros mismos. Entonces, ahora debo vivir para reflejar el carácter de Dios. ¿Alguien podría leer el pasaje, por favor, en voz alta? Efesios 4. Al final. Ok. Yo lo voy a leer. Dice, tiene un título que dice La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad de que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. 24. Y
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos los unos a los otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias. Entonces, Pablo aquí empieza con cómo éramos antes de conocer a Cristo. Y también esto es como son los no creyentes. Y dice, bueno, antes de esto, me impactó mucho el versículo 17 y el versículo requiero. Él dice que un cristiano, de un seguidor de Jesucristo, requiero esto. Y que no andéis como antes, como los no creyentes. Él los llama gentiles, pero está hablando en general de los que no creen en Jesucristo. No andéis como ellos. ¿Y cómo es que anden ellos? Primero dice la vanidad de su mente, ok, piensen superficialmente, no tienen propósito eterno. Y nosotros podemos ver esto en el mundo, que se preocupan por muchas cosas que realmente no tienen valor. Y lastimadamente a veces podemos ver esto en nuestras vidas y nuestra conversación, que estamos hablando de muchas cosas que no tienen importancia eterna. Y hay cosas que son buenas hobbies y pasatiempos que no tienen exactamente valor eterno, que no son malos, pero esto no debe ser el centro de nuestras vidas. No debemos simplemente estar andando en vanidad, en vaciedad, en lo que es solamente superficial. Y dice que tienen el entendimiento entenebrecido, y esto es oscuro, sin la luz de Dios, y ellos no ven lo que es importante, no tienen la verdad y lo que es importante. Luego dice que es por la ignorancia, es porque no saben. Y esto me hace recordar de los versículos en Romanos que dice, ¿cómo van a escuchar sin quien les dice, quien les predica? Esto es nuestro deber también, aunque no está en este pasaje. Por la ignorancia y por la dureza de su corazón, no quieren saber, prefieren seguir sus propios deseos y autoalegrarse, si podría decirlo así, y buscar la alegría en las cosas del mundo en vez de buscar a Dios y lo que Él quiere para nosotros. Y dice también que están separados de Dios
ajenos de la vida de Dios, separados o lejos de Dios, como dije, porque prefieren sus propios deseos que conocer a Dios. Y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, versículo 19. Perdieron toda sensibilidad. Y me gusta esta palabra, avidez. Tienen avidez, tienen codicio para impureza. Imagina, esto es su deseo. Esto me hace pensar en mi vecina, que es musulmán, pero no asiste su, ¿cómo se llama su templo? Bueno, donde ellos van. Mezquita. Mezquita, gracias. No podía pensar ni en inglés. Y no hace nada según las leyes de su religión, pero es de Irán y dice que es musulmán. Y ella me dijo, me gusta el Islam porque por la moralidad, pero ella convive con su novio. Y yo quiero preguntarla, ¿de cuál moralidad estás hablando? Pero tienen la moralidad torcida. Y así es el mundo. Y así éramos antes de conocer a Cristo. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. No debemos imitarlos. Pablo dice en versículo 17 otra vez, requiero en el Señor que ya no andes como los otros. Y esto me hace pensar en la pregunta que hace años era como a la moda decir, pero si te arrestan por ser cristiana, habría suficiente evidencia para convencerte, para que estés encontrado culpable. ¿Me entiendes? Que realmente somos diferentes al mundo, realmente mostramos que somos cristianos o estamos igual a los demás en el barrio, en el trabajo, en donde estamos y nadie ve que hay diferencia. Esa es la pregunta. Bueno, Pablo dice, tenemos que no andar así. ¿Por qué? El primer paso era cómo éramos antes de Cristo. El segundo punto es porque lo que me pasó cuando venía a Cristo. Por lo que me pasó cuando venía a Cristo, no debe ser como era antes. Y esto es versículos 20 al 24. Primero, hemos escuchado a Cristo y hemos sido enseñados la verdad. Y esto nos da luz, esto nos da la luz para vivir diferente. Porque tenemos propósito, tenemos lo que ellos no tienen, no somos superficiales, pero tenemos algo más profundo y es la verdad. Y dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Dejamos al viejo hombre quien no tenía relación con Cristo. Y dice que el viejo hombre está viciado o malogrado, podemos decir, ¿no? Que no tenía relación con Cristo. Y estaba dañado, viciado. Pero ¿qué es que tenemos? Tenemos nueva vida en la mente. Podemos renovarnos. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios nos ha regenerado. En el versículo que primero, 2 Corintios 5, 17, que
en Cristo todo es nueva, ¿no? Ujú. Y tenemos la mente diferente. Cuando vinieron a Cristo, si ya eres más grande que un niño, y aún un niño, pero se nota la diferencia más entre más grande. ¿Dejaste de groserías? ¿Cambiaste tus intereses y deseos? Ya no quieren, ya ahora tenías interés en leer la Biblia, en asistir a la iglesia, en conocer más de Dios, en leer la Biblia. Entonces ya hace poco tenemos un misionero de nuestra iglesia en Japón, que es, dicen, uno de los países más difíciles para evangelizar, porque el budismo no es una religión, sino una filosofía que no solamente afecta a las personas en sí, pero generaciones pasadas, y sienten que si cambian de religión, ellos van a afectar a sus antepasados. Y es muy difícil. Pero un hombre vino al Señor. Un hombre parece por lo que está diciendo que estaba poseído. Y ahora él mandó, el nuevo cristiano mandó a nosotros sus peticiones de oración. Y eran que está hospitalizado en el momento, que me entreguen una Biblia, que aprendo a orar, que puedo testificar a todos los que veo. Imagina el cambio de tu vida, ¿no? Esto es ser renovados en la mente. Y nosotros podemos, no solamente al momento de salvación, pero cada día ir renovando la mente. ¿Y que llenamos la mente? Y dice, vestidos de nuevo hombre, versículo 24, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O esto significa que quiero ahora el carácter de Dios en mí. Y por eso puse el título de hoy, debo vivir para reflejar el carácter de Dios. Y Pablo anota dos aspectos del carácter de Dios: justicia, que es hacer lo correcto, lo que es hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y segundo, la santidad de la verdad. Y nosotros sabemos que la santidad quiere decir separado del pecado, pero aún más allá es libre completamente de contaminación. ¿Qué hay de contaminación en tu vida? ¿Sí? Libre de contaminación. Y debe ser una santidad sin altivez. Porque yo puedo pensar, yo no tengo televisión en mi casa, yo soy muy santa, ¿no? Esto no significa nada si estoy en el internet todo el día o leyendo libros que no me llevan a Dios. Y tener orgullo tampoco es ser santa, es otro pecado. Entonces la santidad debe ser simplemente buscando agradar a Dios y no solamente buscando ser la buena, si podría decir así. Entonces, si nos desvestimos del viejo hombre, renovamos la mente y nos vestimos del nuevo hombre, entonces esto significa que vamos a cambiar cosas viejas para cosas de la vida cristiana. Y ese es el tercer punto. Los cambios de la vida cristiana en los demás versículos. Y esto creo que han
mirado en la tarea que les di. El primero es dejar la mentira por la verdad, ¿no? Dejar la mentira por la verdad. Y la razón que Pablo da es porque somos miembros los unos de los otros. Y esto vimos la semana pasada. Nosotros todos tenemos que funcionar juntos para que el cuerpo de Cristo funcione. Entonces, todos tenemos que trabajar juntos para que el cuerpo de Cristo funcione. Y esto estaba pensando, ¿cómo podría una parte de mi cuerpo mentir a otra parte? Y bueno, piensen en tiroides, por ejemplo. El tiroides puede empezar a hacer más, no sé cómo se dice, si es entregar o hacer más de la hormona que sale del tiroides al cuerpo, porque el tiroides piensa, aunque no tiene cerebro, que el cuerpo necesita más y más. Y entonces esto es una enfermedad, ¿no? Cuando uno tiene hipertiroidismo. Y entonces, porque el cuerpo es miembro uno del otro, el cuerpo no funciona y la persona empieza a tener síntomas y problemas y cansancio y perder peso y cosas así. Entonces, nosotros somos así en el cuerpo de Cristo. Si yo estoy mintiendo a mi hermana o mi hermano en Cristo, voy a hacer que estoy dañando el cuerpo de Cristo. Somos miembros el uno del otro. Entonces debemos hablar la verdad. Y en el carácter de Dios, conocemos todos el versículo en Juan 14:6. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y La la verdad vida. y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, la verdad es parte del carácter de Dios que debemos de reflejar en nuestras vidas. Entonces, segundo, cambiamos la ira pecaminosa para la ira justa. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo puede alguien irarse sin pecar? Esto es difícil, ¿no? Nosotros pensamos la ira y estoy gritando y quizás peleando y tirando cosas si soy muy mala. Pero la ira, Dios tiene ira contra el pecador, ¿no? Somos salvos de la ira de Dios. Pero nosotros podemos airarnos por causa de lo que airar a Dios, como el pecado, la perversión. Y pensando en una mamá, se enoja por lo que hizo su hijo, mintió o desobedeció, pero no tiene que enojarse al niño y gritar. Está enojado por el pecado y entonces le corrija y le da las consecuencias, pero sin lo que habla en versículo 31, amargura, enojo, ira, gritería, ¿no? Entonces, tenemos que airarnos solamente por lo que da ira a Dios y en una forma, no voy a decir calma, ¿no? Esto es, nos airamos por la bondad en vez de por
la maldad. ¿Entiende esto? Yo no me enojo por la bondad, pero estoy celosa para la bondad. Y la ira desenfrenada da al el diablo campo para implantar mucho pecado en nuestras vidas. Versículo 27 es muy corta. Ni des lugar al diablo, pero la ira da lugar. ¿Para qué? Para versículo 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No queremos dar lugar a esto. Y yo pienso mucho que cuánto la ira causa amargura que cargamos por días, semanas, algunas veces años contra alguien. Y necesitamos decir, Dios, no quiero este tipo de ira, solamente tu ira. En Romanos 1:8 habla de la ira de Dios. Romanos 1:8 dice, otra vez parece que escribí mal. No sé cuál versículo tenía. Pero hay versículos que hablan de la ira justa de Dios. Pienso en Romanos 5, que habla de... me gusta mucho este versículo. Sharon, será Romanos 1:18. Puede ser. ¿Qué es? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Será ese? No sé. Sí. Puede ser o no. Sí, yo creo que esto es lo que quería. Que Dios sí tiene ira, pero es contra la justicia y no con enojo, no con pecado, obviamente. Y también está, discúlpame, Sharon, está el Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Sí, Dios va a vengar, ¿no? Bueno, sí, estaba buscando otro versículo, pero no lo encontré. Entonces, debemos cambiar la ira pecaminosa por la ira justa. Debemos cambiar el robo por trabajar y ser generosa. Y esto es versículo 28. Y esto me puse a pensar, ¿qué hubiera yo dicho que es el opuesto de robar? Y no creo que hubiera dicho generosa. Sí, trabajar honestamente para lo que uno tiene. Pero pienso también en Zaqueo, que era, coleccionó los impuestos. No me acuerdo la palabra en español. Cobrador de impuestos. Sí, cobrador de impuestos, gracias. Y él había robado a la gente, cobrándoles aún más de lo que tenían que pagar para guardar esta parte para sí. Y cuando venía a Cristo, él dijo, voy a pagar a los demás 4 veces lo que les robé y voy a dar a los pobres. Entonces, él es ejemplo de no robar, sino ser generoso. Y Pablo no simplemente, como hemos dicho, no simplemente dice, no robas, sino les da algo positivo que hacer, trabajar. Y aún más que esto, regalar. Y esto debemos estar haciendo.
Y dice, ¿a quién tiene necesidad? Debemos regalar a quien tiene necesidad. Y en estos días realmente hay mucha oportunidad para eso, ¿no? Porque hay mucha gente sin trabajo. Y no solamente no pueden comprar nueva blusa, sino quizás no pueden comprar comida para la familia. Y debemos entonces estar generosos en compartir con ellos. Y Juan 4:34 dice, hablando del trabajo, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios es trabajador. Dios siempre está obrando. Siempre está trabajando. Y en 2 Corintios 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es generoso también, y nosotros sabemos esto. Todo lo que tenemos es de Dios. Él es generoso. La salvación, la muerte de Jesús, qué generosidad, ¿no? Dios es generoso. Entonces, debemos reflejar a Dios en nuestro carácter, el carácter de Dios en nuestro carácter. 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos dejar canjear palabras corrompidas por hablar edificante. ¿Qué son algunos tipos de hablar corrompidamente? Las palabras de doble sentido, las burlas, agrandar los defectos de las personas, todo lo que permita herir a las otras personas en su personalidad, en su ego, en su persona más bien. ¿Alguien más? ¿Otras ideas? El hablar mal de otros. Participar de chistes fuertes en conversaciones. Sí. Chistes verdes, ¿no? Sí, chistes verdes. Blasfemia, groserías. ¿Cómo sería hablar edificante? Esto significa que tenemos que solamente decir versículos cuando hablamos. No quiere decir eso. Palabra de bendición, o sea, o ánimo, animar a la persona en momentos difíciles. La palabra de Dios, bueno, pero no necesariamente. Igual aún cuando estemos enojados, porque podemos confrontar a una persona por algo que nos hizo o por algo que no nos gustó, pero en ningún momento con insultos, con groserías, con vulgaridad, sino con un lenguaje correcto, normal, que sea edificante. Con amor, mucho amor. Con amor, sí. Exacto. Doris, estás sin micrófono. Veo que estabas hablando. Sí, a ver, yo pienso que uno debe comenzar con la verdad, ¿no? Y muchas veces también el ejemplo en su propia vida es también edificante para otros, porque muchas veces no hay necesidad ni siquiera de decirle, sino simplemente que la persona vea el reflejo de la vida de Cristo en uno.
Sí. Yo estaba pensando en esto porque muchas veces, especialmente a los niños, decimos, ay, buen trabajo, muy bueno, pero es muy general y nosotros podemos intentar hablar la palabra sin estar citando versículos para animar a la gente también. Podemos, si alguien hace algo que, digamos, promete hacer algo y lo hace, podemos decir gracias porque tú sí siempre quieres decir sí, que es de Mateo 5, 33 al 37, ¿no? O si alguien hace algo que pedimos, pero hace aún más de esto, podemos agradecerles por ir la segunda milla, también de Mateo 5. Y otro del mismo capítulo, cuando estamos, como estamos hablando, Doris, cuando la vida de ellos realmente refleja Dios en el carácter, podemos decirles, sabes que tu luz realmente alumbra. Y si vemos, me acuerdo que en el colegio de mis hijos había un niño que estaba, no, era difícil, que no, que hablaba todo el tiempo, pero bobadas y simplemente una persona difícil con que estar, pero tenía un trasfondo muy difícil. Sus padres le habían dejado completamente y entonces él, cuando llegó el banquete al fin del año, invitó a una de las niñas más populares y ella podría haber sido la cita de cualquier de los chicos populares, pero ella dijo que sí, iba con él y para alguien así podemos decir, tú no tienes acepción de personas. ¿Cómo agradas a Dios? Y cosas así. Podemos, cuando estamos leyendo la palabra, mirar las cosas que animan, las cosas que edifican, para recordar y decir a otros. Y también todas las cosas que ustedes dijeron. Y versículo 30 habla de no, no contristéis al Espíritu Santo, con quien fuimos sellados. Y el hablar corrompida es una forma de contristecerle. Y el opuesto le alegra. Y queremos alegrarle. Y pienso en 2 Timoteo 3, 16 y 17 de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es hablar edificante. Debemos reflejar el carácter de Dios. Y creo que algunos de ustedes dijeron que no solamente es animarlas, hiciste bueno, sino también a veces es corregir, redarguir e instruir. Y esto significa, o esto es una forma de edificar. Tenemos que hacerlo en amor, la verdad en amor, como vimos la semana pasada. Quinto, debemos dejar todo lo que hemos estado hablando en versículo 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, para canjearlo para
ser benignos, misericordiosos y perdonadores. El enojo es cuando percibimos que nuestros derechos han sido pisoteados. Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Por qué te enojaste? Porque no contestó rápidamente, porque no te dio lo que pensabas que mereces. Por algún derecho que tú pensaste que era tuyo, pero no lo es. Porque tú te enojaste por tener eso. ¿Y qué derechos tenemos? Realmente no tenemos derechos. Somos recibidores, se podría decir esto, de la misericordia de Dios. Y tenemos que aprender a deshacernos de los derechos. Tengo una amiga que está muy enferma en estos días. Pasó 20 días en el hospital y ella tiene problemas con los intestinos que se cicatrizan demasiado y entonces cierran. Y ella, cada vez que pensaba que iba a la casa, volvió el problema. Y varias cirugías y hasta ahora está solamente comiendo por un portal. Aquí no puede comer por la boca. Y ella habla de, tengo que entregar a Dios mi derecho de aún saborear la comida. ¿Por qué tengo este derecho? Estoy viviendo, estoy viendo, estoy perdiendo peso y estamos orando que pueda dejar de hacer esto y volver a comer. Pero ella es un buen ejemplo de entregar nuestros derechos a Dios y no airarse. Y lo opuesto de enojarse es perdonar. Nosotros nos enojamos a los demás, pero debemos perdonarlos en vez de enojar. Primera Pedro 4:18 habla del amor que cubre una multitud de pecados. Y esto es, no es que tapamos los pecados, sino que pasamos por encima. Bueno, era cosa chiquita, puedo dejarlo. No, me miro mal. No, es que estaba pensando en otra cosa, seguramente. No me miro mal a mí. Y cosas así. Obviamente hay tiempos cuando debemos ir con amor y hablar con alguien que nos ofendió y aclarar la situación. Pero muchas veces es simplemente algo que percibimos nosotros en vez de realmente querían ofendernos. ¿Y cómo dice que debemos perdonar? Versículo 32. Como Cristo nos perdonó a nosotros. Dios nos ha perdonado. Cristo nos ha perdonado, sí. Esto no se nos debe olvidar nunca. Sí. Y piensa, si Cristo solamente te perdonara como tú perdonas a los demás. ¿Quieres esto? No. Porque decimos cosas como, perdono, pero no olvido. Y en mi juicio no es perdonar, pero debemos perdonar como Dios perdona. Y todos sabemos primero de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, nosotros no podemos limpiar a los demás, pero podemos perdonar completamente. Entonces, lo que debemos hacer y cómo debemos vivir es según el carácter de Dios. Hablando la verdad, porque Dios es verdad.
solamente ira justa, porque Dios es justo. Trabajar y ser generosa, porque Dios trabaja y es muy generoso. Tener misericordia, porque Dios es misericordioso. La vida cristiana no es una lista de leyes, es conociendo a Dios y su carácter para que le imitamos. Piensa en los versículos que dicen, sed perfectos porque tu Padre es perfecto, sed santos porque Dios es santo. Debemos de buscar qué es el carácter de Dios e imitarlo en nuestras vidas. Y esto es lo que tenía para compartir con ustedes.